Buenas noches. Entramos de lleno al primer Inimputable. Es un programa donde no estamos sobrevendiendo de verdad. Van a haber dos notas que creo, si no me equivoco, y ahora mis colegas me lo van a decir, no vieron nunca. Claudio Bonadío, el juez de la causa de Once, va a hablar por primera vez en un ratito y van a ver básicamente qué es lo que piensa el hombre que vino trabajando estos años para este juicio que empezó en el día de hoy. El otro invitado está acá, con nosotros, ya en el piso. Nunca lo vieron, dudo que habló alguna vez en un medio, o una radio, por ahí, alguna que otra vez, alguna declaración, algún diario, pero es la primera vez que pisa un estudio de televisión. Es Federico Delgado, el fiscal de instrucción de esta causa, que nos va a contar, bueno, o va a intentar contarnos qué es lo que va a pasar a lo largo de este juicio y qué es lo que entiende él con todo lo que vino trabajando y sabe qué pasó. Pero también van a ver el primer programa sobre justicia que se hace en un canal de noticias. Un tema complejo, con colegas que no piensan lo mismo que yo, y creo que prácticamente lo único que tenemos en común es trabajar mucho todo el día para traerles información a ustedes. Está Omar Lavieri. ¿Pensamos distinto? Sí, hay jueces que no nos caben. Supongo que pensamos distinto como casi todo el mundo. Como casi todo el mundo. Pensamos diferente. Sergio Farela. Pensamos distinto, pero es un muy buen grupo, al menos ya en la coordinación del trabajo, la verdad estuvo muy bueno, así que... Eso quiere decir nos divertimos mucho haciendo la apertura que vieron. Mariano Martín. La parte de diversión es lo fundamental, pero además me parece que respetamos mucho el trabajo que hace el otro. Sergio, entramos duro, difícil, con Once. Este programa en particular va a estar dominado por este juicio oral y público que empieza en el día de hoy. 51 muertos, 52, según va a explicar en un ratito el juez, por esta mujer que estaba embarazada, y un juicio que arrancaba con toda la expectativa y casi de alguna manera, si se podía, nosotros celebrando el poco tiempo en el que se llegaba a esta instancia oral y pública, y nos enteramos de que los familiares o parte de los familiares habían tomado una decisión complicada. ¿Farela? Sí, una decisión, Romina, además que uno no la puede estigmatizar, no la puede señalar, es respetable. Lo que en el día de ayer, por la tarde de ayer conocimos, es que dos grupos son 4 las querellas que integran, los acusadores que integran este juicio que comenzó hoy. 2 de esos grupos decidieron renunciar, fue un acuerdo extrajudicial y económico con TVA, pero hicimos unas placas como para explicarlo un poco. Bueno, ahí te dice, mira, 11 el juicio. 2 grupos de querella acordaron con TVA, que era la concesionaria del servicio, y quedaron fuera de la acusación. Es una de las condiciones que tenía este acuerdo extrajudicial con el que llegó la firma, así que 2 de los acusadores, 2 de la parte acusadora, quedaron fuera de este juicio con representados, que son los representados de las víctimas del accidente. Vayamos a una segunda placa. Fue un acuerdo extrajudicial, confidencial, y en donde TVA pagaba una vez finalizado el juicio. A ver, la suma era confidencial, se hablaba, se estimaba, según pudimos saber, de cerca de 300.000 pesos según los casos, en donde hubiese muertes, otros donde hubiese heridos. Como te decía, no es para cuestionar, es respetable la decisión de cada familia, y te vamos a explicar los motivos de por qué nosotros entendimos que esto se fue dando así, por qué la empresa acordó con alguno de los familiares de las víctimas. Fíjate esta placa, condición social de las víctimas. Muchos de las víctimas de la tragedia de Once es una condición social muy baja. Entonces, a partir de ahí es que la empresa, obvia, claro está, llega a un acuerdo económico que a las familias les sirven, y después ten en cuenta otra cosa, juicio muy largo. Todos sabemos que en la práctica este tipo de juicios... Pueden pasar 10 años, TVA puede fundirse y terminar cobrando con bonos del Estado. Exactamente. Sí. Fíjate un hecho similar, la tragedia del APA, pasaron años, sus directivos sobreseídos. Y una cuarta placa, fíjate, las defensas vienen trabajando en forma conjunta con reuniones permanentes desde hace semanas. ¿Por qué lo remarcamos esto? Porque si bien son 29 los acusados y son diversos, hay empresarios, hay exfuncionarios, está el Motorma que provocó la tragedia, esto es importante porque de alguna forma ellos están delineando cuál va a ser la estrategia de juicio y, bueno, empezar a echar culpas o empezar a evitar las culpas. Entonces, esto hace al acuerdo que hoy se conoció que llegó TVA con 2 de las querellas. Hoy un grupo de querellantes fue reasignado con otro abogado. Por ahora son 3 las querellas que quedan en juicio. Igualmente hay que decirlo, lo que veníamos hablando fuera del aire, que el juicio no está en peligro. A ver,
Hay un fiscal y hay 3 sí, querellas. mientras haya un solo fiscal, digamos, este juicio sigue. Al que están viendo es a Federico Delgado, para mí el fiscal con más bajo perfil del fuero federal. ¿Cuánto? 2 años, casi 2 años enteros trabajando en esta instrucción. Sí, casi 2 años. ¿Qué expectativas tenés de este juicio? A ver, los familiares obviamente lo que reclaman es la verdad, saber quiénes son los responsables de estas 52 muertes. ¿Crees que se va a saber? Un pequeño paréntesis, Sí. los quiero felicitar y desearles mucha suerte porque son Gracias. 4 laburantes de esto. Es A informal, quienes Delgado, conozco hace lo- mucho lo- tiempo. lo pueden ver, sí. Sé que caminan mucho los pasillos para hacer bien su laburo, así que les quiero desear mucha suerte y agradecerles la invitación. Cierro paréntesis. La verdad que si uno seguía por la razón, en principio tiende a ser pesimista, básicamente porque la justicia argentina tiene muchos problemas con los casos complejos. Sergio citaba el caso del APA, yo podría citar venta de armas a Ecuador, sobornos en el Senado. Las cosas no terminan de funcionar bien por algunas razones que no tenemos tiempo ni espacio para debatir. Pero uno también tiene el optimismo de la voluntad. Y en este caso, ONCE tiene una ventaja comparativa con respecto a los otros casos, que tiene que ver con el escaso tiempo que pasó entre que el hecho se produjo y el momento del juicio. Y a mí me parece que, no me gusta hacer futurología, pero uno podría pensar en 2 escenarios, básicamente. Un escenario en que los jueces no enfrenten el caso con mecanismos un tanto heterodoxos, quiero decir que caigan en el pecado capital de la justicia argentina, que es manejarse con abstracciones, con categorías dogmáticas formalistas que tienden a convertir los conflictos humanos en objetos y cuyos resultados son sentencias difíciles de comprender. Ahora, está la otra posibilidad, es que realmente el propio contexto del juicio, la dinámica del proceso, lleve a que los jueces puedan, si se me permite una comparación un tanto herética, ser una suerte de Atenea en el juicio Orestes y logren permitir que las partes cuenten sus argumentos en un lenguaje llano, dinámico, vital, y como resultado de ese proceso tratar de llegar a una sentencia que refleje de manera lo más concreta posible y lo más clara posible cuáles fueron las causas que desembocaron en esa tragedia, y a partir de ahí yo diría que pueden pasar, dividiría el análisis en 2 planos. En el plano A, las sanciones penales o las absoluciones penales, de acuerdo a la relación que haya entre los hechos y la ley vigente, que es lo único que los jueces pueden tener en cuenta, el hecho y la ley. Pero además me parece también mucho más interesante que la forma en que se logre narrar la historia nos permitiría quizá como sociedad interrogarnos y debatir con profundidad y ya sin la pasión que despierta un juicio, por qué pasan estas cosas y por qué tenemos los servicios públicos que tenemos y por qué potencialmente siempre estamos ante la presencia de una tragedia como la de ONCE. Fiscal Delgado, ¿usted qué vio que pasó? ¿Qué sucedió? Es que me parece que ONCE no hay que verlo como una foto, sino como una película. Cuéntenos el final de la película. El final de la película es el hecho que todos conocemos y que está juzgando. Ahora, para llegar a ese hecho hicieron falta algunas condiciones. Nosotros lo que vimos es que ONCE pasó ese día de febrero, podría haber pasado antes o podría haber pasado después. Porque las condiciones en que funcionaba el tren eran una, si se me permite la metáfora, una suerte de bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. Delgado, sobre el objeto de este Perdóname, juicio. ¿tenés frío, Federico? No, porque estás como... un poquito, pero estoy bien, ¿eh? Sí, lo vamos Ahora a le perder en prestamos el saco. primer... No, le prestamos el saco. Sí, le si hace prestamos un falta. saco. Sobre lo que se empieza a descubrir en la instrucción de este Sí. juicio, yo me detendría en el entramado de subsidios, sobre todo, que es algo que, si bien se ha ido modificando con el correr del Sí. tiempo, no parece estar desactivado plenamente. No. ¿Cuál es el rol de los subsidios a las empresas concesionarias del servicio Eso es ferroviario? complejo de explicar, porque en televisión sobre todo, porque yo no soy un experto en esto, pero digamos, básicamente es así.
El Estado inyectaba subsidios porque el servicio es deficitario, digamos. Esos subsidios estaban a cambio de algunas contraprestaciones y estaban sujetos a un mecanismo de control que evidentemente no funcionó del todo bien. Ahora, en lo que es materia de juicio, no se va a analizar, no se puede juzgar ni la asignación de dinero hacia las empresas, ni la forma en que las empresas lo gastaron, porque eso quedó fuera del juicio oral. O sea, esto no va a desnudar cómo era el mecanismo de los subsidios. No. Esto es lo que, digamos, los subsidios quedó como una suerte de mecanismo indiciario que va a servir para chequear cómo el tren estaba y cómo debería haber estado. ¿Se entiende? Porque es complejo de explicar. Claro. Pero lo que no se va a poder juzgar es quién asignó esa plata y por qué la asignó, porque eso es materia de otro proceso. Pero que hay un juez que lo está investigando. Hay un juez que lo está investigando, que es el juez Ramos, y que está investigando todos los subsidios durante un tiempo mucho más largo que el que se investigó en la causa de Once. Ahora, doctor, ¿es significativa la participación en toda esta situación del motorvan? Digo, por un lado los empresarios dicen, bueno, acá el único responsable, o tratan de que así sea, es el motorman. Toman una pericia donde dicen, los frenos funcionaban bien, esto fue culpa de una falla humana. ¿Cómo juegan todo eso? ¿Es muy significativa? ¿Hay que poner para usted la mirada en el juicio sobre el motorman o es un conjunto de cosas? Mira, yo la verdad que del juicio sería irrespetuoso si hablo porque no estoy en el juicio. Pero lo que me parece, Sergio, es que, vuelvo a repetir, esto no es una foto, sino que es una película. Me parece que la responsabilidad del motorman tendrá que ser juzgada y tendrá que ser graduada de acuerdo a lo que él contribuyó a producir ese resultado. Ahora, para producir ese resultado, digamos así, hay muchas gotitas que llenaron el vaso. Quizá la de Córdoba es una de las gotitas, pero claramente no va a ser la única. Eso nos pareció a nosotros de la Fiscalía y es lo que ahora se va a juzgar. Digamos, lo importante del juicio es esto. Ahora va a ser el momento donde se tendría que desnudar absolutamente todo lo que pasó. Hablaste, no sé cómo... Sí. Como siempre, está con todo, sí. Lo podemos, nos permite tuitearlo. Bomba de tiempo. Tutearlo, gracias. Bomba de tiempo, ¿por qué? El tren era una bomba de tiempo. Y mira, la verdad, hay una etapa del diario Le que ocurrió, creo que no sé si fue el segundo o tercer día de que el hecho existió, que a mí me parece que es, si el juicio logra responder con alguna oración a esa etapa, sería un éxito en términos, no en términos estrictamente penales, sino para el demos, ¿no? Para toda la sociedad. Era una foto donde estaban los muertos, la gente viajando, y decía algo así como, cito de memoria, así viajamos, así morimos. Entonces me parece que basta, los que más o menos usamos servicios públicos, basta ver el tren, vos sabés cómo frenan, lo que pasa en las horas pico, y después cuando veíamos los informes de la CNRT, las multas no ejecutadas, los incumplimientos detectados, las declaraciones de los ferroviarios... el informe de la GN, los usuarios del Sarmiento... el trabajo que hizo la Autoridad General de la Nación fue muy importante porque, digamos, venían estudiando... Está muy bueno porque no está contaminado por la pasión que despierta el hecho, porque es anterior. Claro. Entonces, al ser anterior, tiene la frialdad y la dureza de aquel que nunca se imaginó lo que podía pasar. Y basta leer ese informe que está en internet, lo puede leer cualquiera, para darse cuenta que esto era como una bomba de tiempo. La palabra corrupción, ¿accionaba la bomba de tiempo? Y claro que sí. Me imagino que sí. Espero que el juicio pondere de manera... Por eso yo decía una especie de Atenea, ¿no? Porque Atenea lo que hacía era persuadir, fomentar el debate, permitir que las partes expongan los hechos y sobre todo que del juego de argumentos se produzca una composición cuyo puerto de llegada era solamente la verdad. Entonces es obvio que, y respondo de vuelta un poco lo que planteaba Sergio sobre la responsabilidad de Córdoba, me parece, digamos, la palabra corrupción no puede escapar al juicio este. La última, y te volvemos a agradecer este debut con nosotros en un estudio de tele. ¿Crees que el trabajo que vinieron haciendo en instrucción que hiciste desde la Fiscalía da una base como para que todas las familias que hoy están tan expectantes por el juicio tengan una respuesta? Yo creo que sí. Empiezo como, digamos, termino como empecé. Si dejo de lado el pesimismo de la razón y me quedo con el optimismo de la voluntad... ¿Por qué hablan de nulidades, de que el juicio se va a caer? Sí, yo diría que están dadas todas las condiciones para que las familias, los imputados y la sociedad tengan una respuesta. Cada uno de ellos debería tener una respuesta
adecuada a su pretensión. Es decir, la sociedad debería tener elementos para discutir por qué viajamos como viajamos y por qué morimos porque morimos. Los imputados deberían tener una respuesta que les diga por qué son culpables o alguno por qué es inocente. Y las querellas deberían tener un elemento más, nunca van a recuperar las vidas perdidas, ni siquiera las lesiones, digamos, eso es algo que la justicia no puede reparar. Pero lo que sí la justicia puede reparar, contribuir a reparar es un poquitito a mitigar ese dolor con una narración clara, concreta, concisa, en un lenguaje coloquial que le explique a las personas qué pasó ese día y fundamentalmente por qué pasó. Porque todo el mundo sabe qué pasó. Lo que pasó, hay 52 muertos, hay muchos heridos, todo el mundo sabe lo que pasó. El tema es que tienen que saber por qué pasó. Federico Delgado, uno de los dos hombres que trabajó durante 2 años y logró finalmente que hoy se llegara a juicio oral y público con el desastre de Once, nos negamos acá a llamarlo tragedia. Gracias por haber venido. Y después de la pausa tenemos al segundo integrante de esta dupla que consiguió que hoy arranque por lo menos este largo proceso que todavía tienen los familiares en búsqueda de una respuesta. Estamos haciendo Inimputables. Y este Inimputables que hoy arranca, dedicado íntegramente al desastre de Once y a este juicio que empieza a tomar forma hace un ratito, se fue del estudio el fiscal Federico Delgado. Habló por primera vez a un medio, lo hizo acá con nosotros en CN23. Y se viene la segunda exclusiva. Claudio Bonadío. Claudio Bonadío es el juez de instrucción de esta causa. El 22 de febrero de 2012 estaba de turno y a las 8:30 de la mañana le empezaron a decir que lo empezaron a consultar porque había algo en la estación de Once. Fue la tragedia de Once. Un caso de corrupción seguida de muerte. Hablamos con Claudio Bonadío, una persona que en sus casi 20 años de juez casi no habló, rompió el silencio, habla de Córdoba, habla de gente que está imputada, habla de Sícaro, habla de un montón de gente que hoy ya estuvo sentada en el banquillo de los acusados. Aquí, Claudio Bonadío, el juez del caso de la tragedia de Once. Bonadío, ¿cómo es que hace una persona, que en este caso es juez, para investigar un caso en el que hay 51 muertos? ¿Qué le pasa al hombre que tiene, de repente en un expediente, 51 muertos? Y es muy complicado, digamos, te pasan sentimientos complejos, sobre todo tenés un sentido de la responsabilidad muy importante. La interacción con los familiares de los fallecidos o de los heridos graves es una cuestión, digamos, muy pesada. Una de las situaciones anímicamente más fuertes que sucedió en este despacho fue cuando el marido de una de las víctimas que estaba viajando en el tren para hacerse su último control por el embarazo, me reclamó duramente, digamos, porque el señor estaba muy emocionado, porque yo no mencionaba su bebé neonato. Y a partir de ese momento, por ejemplo, en todas las resoluciones donde se mencionaba la cantidad de víctimas, se utilizaba 51 personas fallecidas y un bebé por nacer. Pero es una situación, digamos, muy estresante en términos de sentimiento, porque a uno le hace aflorar todos los sentimientos y en realidad no es un expediente. Uno cuando está analizando una estafa o un caso de droga, son papeles, digamos, es otra cosa. Acá, digamos, con la muerte no se juega. Usted habla de una reunión con los familiares. Hubo varias. ¿Qué le reclama una víctima a un juez? Hubo varias. Una víctima, perdón, un familiar de una víctima a un juez. ¿Sí? Hubo varias reuniones, unas cuantas. Lo que querían era justicia, digamos, que se resolviera el tema, que se investigara y que se resolviera, que se pusiera en blanco sobre negro en un papel quiénes eran los responsables.
Ahora, frente a la muerte, esa obviamente parece ser la única respuesta que pueden tener, un poco de calma, que llega de la mano de alguna resolución. Le quería preguntar, muchos celebramos, obviamente creo que todos, la celeridad con la que este juicio terminó la etapa de instrucción y llega a juicio oral. ¿Por qué otros no? ¿Por qué la dilación eterna? ¿Y cuánto tiene que ver, digamos, la voluntad política? Muchos se preguntan, ¿no? A la vez genera esta sensación encontrada, Once. Qué suerte, miren qué rápido se puede hacer, y a la vez de alguna manera desnuda todas las que no se pueden o no se quieren hacer o investigar para llegar a juicio. Bueno, no todo es igual. Lo que sí es seguro, yo aproveché, por decirlo de alguna manera, la experiencia de 2 casos anteriores, que no eran igual, que fueron la situación del APA y la de la AMIA. Yo tomé una decisión personal que en realidad, digamos, tenía que cerrar la causa y elevar la causa a juicio, sea cual sea el resultado de la investigación, lo más rápido posible. No quería demorarme en puntos y en detalles que no fueran esenciales. No todo es lo mismo, pero de todas maneras, mi decisión desde el inicio fue centralizar las cuestiones importantes de la investigación y no perderme en detalles. Y eso es lo que hice. ¿Y cree, digamos, que el hecho de que se investigue, por otro lado, la cuestión del desvío de los subsidios, de alguna manera alivianó el trabajo que se podía hacer desde este juzgado, tendiente a circunscribirse a la investigación del desastre de Once, ¿no? Yo particularmente me niego todavía a llamarlo accidente. No, eso fue una interpretación jurídica de la Cámara. Nosotros hicimos 2 grandes pericias, que son las 2 cuestiones centrales. La pericia mecánica y la pericia económica. Y la pericia económica nosotros la cerramos, y todo lo que teníamos que decir del tema de los desvíos de fondo respecto al Sarmiento lo pusimos blanco y negro. Lo que no hicimos fue, precisamente para no entrar en detalle, no hice una pericia de los últimos... La concesión fue del año 94, 95, hasta acá, o sea, es una concesión de casi 20 años. No fui a buscar los 20 años, buscamos los 2 últimos o los 3 últimos. Y eso fue lo que analizamos. Entonces, claramente, porque en realidad, digamos, si uno encuentra un proceso de desvío, puede asumir que ese proceso fue sistemático, pero desde el punto de vista legal tampoco importa si fue sistemático, si fue en las últimas épocas. El problema la pregunta que yo me hice es por qué chocó el tren. Y el tren chocó por 2 cosas. Por algunas cuestiones mecánicas, y esas cuestiones mecánicas fueron también motivadas por decisiones económicas del grupo empresario. Usted habló, cuando el procesamiento, de la tríada siniestra. Empresarios, funcionarios y sindicalistas. ¿Nos puede explicar qué es lo que usted vio de participación de cada uno de estos 3 puntos de la tríada? Bueno, lo de los empresarios fue una utilización absolutamente irracional de los fondos recibidos. Es más complejo que esto, pero para decirlo en 2 palabras, sí. Sobre todo en los últimos años, era un uso irracional de los fondos recibidos. Pensando que la administración del ferrocarril prácticamente no recibía ingresos por pasajes. Digamos, todo el sistema se sostenía en función de subsidios estatales. Respecto de la pata gremial, el tema es cómo se asignaba, sobre todo la fraternidad, cómo asignaba los turnos de los conductores. Eso se hacía por antigüedad, o sea, la empresa ponía una grilla de horarios y de días de trabajo. Y se elegía, el que empezaba a elegir era la persona con más antigüedad. Y así se iba eligiendo para atrás. Obviamente se elegían una persona que elegía antes, elegían los turnos, digamos, por ejemplo, que hicieran desde las 2, 3 de la mañana, que es cuando empezaba, 6 horas después, ese señor al mediodía quedaba libre para hacer otro trabajo, para hacer otra cosa. Los que menos tiempo tenían y los que quedaban en los turnos intermedios, claro, que es que arruinaban la mañana, usaban parte de la mañana y parte de la tarde.
Y este fue el caso de Córdoba, un joven que en realidad tenía muy poca experiencia, tenía 5 años de antigüedad en la empresa y 2 años como maquinista de formación eléctrica. Había tenido una experiencia anterior en diésel, en las locomotoras. Entonces, en realidad, porque la pregunta es, ¿qué es lo que hacía? Ese día, una hora antes, cuando se hizo el recambio en Castelar, se bajó un maquinista que tenía 12 años de antigüedad y se subió a Córdoba que tenía 2. Entonces la pregunta es, ¿qué hace un maquinista con 2 años, con este tren, con 2 compresores menos, con el tren absolutamente cargado? ¿Por qué estaba en la conducción? Y estaba en la conducción por el sistema, digamos, esa especie de corruptela institucional que los gremios lograban cerrar en las paritarias o en los estatutos. Y ahora faltan los funcionarios. Y faltan los funcionarios. Bueno, el tema de los funcionarios, por ejemplo, yo en esto, por ejemplo, tuve algunas diferencias con algunas de las querellas, porque creo que los funcionarios que fueron imputados no todos tenían la misma responsabilidad. Acá tenemos funcionarios del Poder Ejecutivo y funcionarios del órgano de controlador, que es la CNRT. En un determinado momento, cuando se va Ochoa y llega Cícaro, hay hasta dictámenes de la AGN que dicen una cosa fue el control con Ochoa, que no existió, y la otra con Cícaro, porque Cícaro no solo controlaba y escribía y multaba, sino que después iba y controlaba a ver si se habían hecho las reparaciones, se había corregido lo que habían señalado los técnicos. Yo creo que esa no es la misma responsabilidad. Y los otros, los funcionarios, fue, digamos, este tipo de cosas, sobre todo en la Secretaría de Transporte, la falta de control de la utilización de los fondos. Al comienzo de la investigación, una de las querellas había sostenido, se había preguntado por qué, si había prueba suficiente para imputar a quienes imputaban. No aparecía el máximo responsable, digamos, en el organigrama del ministerio, que era Julio De Vido. ¿Por qué no aparecía en esta causa? La razón de De Vido es que, en realidad, ¿dónde estaban las responsabilidades del control? Tanto del control de la operación como del control de la aplicación de fondos. El ministro, cuando miramos todos los organigramas, no tenía obligaciones operativas de control. Esas obligaciones estaban en cabeza de la CNRT y de la Secretaría de Transporte. Entonces, digamos, no había forma de decir que lo único que se le podía imputar era lo que se conoce en lo que decían los romanos, culpa in vigilando, o sea, por falta de... Pero tampoco tenía obligación de hacerlo, porque la aplicación de fondos era del secretario de Transporte. Hay un tema que me resulta clave, intuyo que del otro lado los que nos están mirando también, que es el debate acerca de si funcionaban o no, si no funcionaban los frenos. Personalmente parecería percibir cierta intencionalidad por el 90% de quienes llegan a juicio de, bueno, descargar toda la responsabilidad ahí, ¿no? Si los frenos funcionaban y Córdoba no los accionó, entonces todo el resto bueno, es casi anecdótico. Sin embargo, esto se contradice con todo lo que usted viene trabajando. No es la clave del juicio saber si los frenos funcionaban o no. Mire, yo lo escribí en la resolución y la Cámara lo dio por bueno. Vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que dice el Tribunal Oral, que en definitiva es el que va a asignar las responsabilidades. Y que no me quiero meter porque es una cosa, digamos, de sentido común de no opinar. Sobre todo de no opinar frente a un juicio que todavía no terminó. Los frenos no hay ninguna duda que funcionaban. Funcionaron con el tren saliendo del depósito y haciendo 2 recorridos. Y funcionó porque Córdoba, cuando se subió en Castelar, lo frenó durante casi 50 minutos. Lo frenó en algunos momentos mal, porque se pasó, tuvo que retroceder, el tren estaba muy pesado. Los conductores llaman a esto freno largo, que quiere decir que uno tiene que accionar el freno de una manera más sostenida para poder lograr el frenado correcto. La discusión no es si el freno funcionó o no funcionó, porque incluso después de las pericias, cuando se hicieron las pericias mecánicas,
los 5 o 6 de los vagones que chocaron fueron utilizados, corrieron esos trenes, o sea, hicieron el recorrido, lo frenaron y frenaron. El problema es, ¿qué pasó? Y aparte, volviendo un poquito para atrás, Córdoba sale de Caballito y en 2 oportunidades entre Caballito y Once queda claro por el GPS que aplica los frenos y baja la velocidad del tren. Y en las 2 veces lo vuelve a acelerar. El problema son los últimos 300 metros donde no hay ningún tipo de disminución de velocidad. Córdoba dice, no me frenaban. Algunos de los peritos plantearon, había un problema de presión. La pregunta es, ¿qué pasó en esos 300 metros? No hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo. No hay caja negra, no hay, como ahora tienen las cámaras internas, no hay forma de... Pero lo cierto es que la pregunta es, ¿qué hacía un chico de 25 años con 2 años de experiencia, con un tren absolutamente cargado, de la década del 60, que le faltaban 2 compresores en la conducción de ese tren? Pero si los frenos funcionaban, no exime de responsabilidad, por lo menos en la investigación, por lo que usted vino trabajando, ni a los funcionarios, ni a los sindicalistas, ni a los empresarios. No, porque en realidad es muy probable que Córdoba haya tenido un problema de recuperación de presión en el sistema y que en realidad él frenó muy sobre el golpe. Hay una disminución en el GPS muy sobre el golpe que frena de 21 kilómetros, creo que lo baja a 10, que es finalmente la velocidad con la que choca. Hay también una discusión en los peritos si eso fue un problema de registración del GPS o si esa disminución ocurrió, pero bueno, son cuestiones de apreciación. Pero no exime responsabilidad al resto ni las líneas de investigación acerca de... Por eso califiqué como califiqué. Volvemos a ver esta nota, tan impactados con las respuestas del juez como en el momento en que la hicimos. Habló de la tríada siniestra, habló de los gremios. Mariano Martín los conoce como pocos. ¿Cómo impactó esto hacia adentro del sindicalismo? Lo decía el juez, hablaba de esta tríada siniestra o trilogía siniestra entre empresarios, sindicalistas y funcionarios. Los gremios del sector ferroviario, son en buena medida en sí mismos una trilogía siniestra, o lo han sido, al menos hasta el momento del accidente, de la tragedia de Once. ¿Por qué te digo esto? Los gremios tenían, además de su rol sindical, tenían participación en el entramado, en la política ferroviaria, a través de funcionarios como Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario durante la gran parte de los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y también tenían un rol empresario, porque manejaban junto con las empresas, coparticipaban dentro de las empresas, y esto es algo que no se ha desactivado del todo con el tiempo. Sí se desactivó el manejo que tenían o la influencia inmediata que tenían a través de Antonio Luna, pero en última instancia a través de José Pedraza, en su momento antes de ser encarcelado, y de Omar Maturano, del gremio de la Fraternidad, los 2 sindicalistas de más peso dentro del sector ferroviario. Esa injerencia que tenían sobre la política ferroviaria estos 2 sindicalistas a través de un dirigente de la Fraternidad como es Antonio Luna, eso se perdió. No se ha perdido el rol que tienen los gremios hoy en el manejo, por ejemplo, de las bolsas de trabajo. Hoy todavía los sindicatos en buena medida son quienes organizan los ingresos de personal a las empresas concesionadas, a las empresas ferroviarias. Hay una frase que grafica de alguna manera Omar Maturano, en algún momento líder de la Fraternidad, que es el sindicato de maquinistas, al que reportaba Marcos Córdoba, decía: Randazzo no es peronista porque no me saluda con un beso. Eso que de alguna manera grafica cómo se venían manejando en los últimos años, cómo se venían manejando desde el inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, en esta suerte de coparticipación de los esquemas de poder entre las empresas ferroviarias, el Estado como controlante y también como protagonista del sistema, y los gremios del sector. Vamos a la segunda parte del reportaje a Claudio Bonadío. Habló en exclusiva, en esta segunda parte, habla de la búsqueda de Lucas Menghini Rey, que podríamos contar que es la cara de esta tragedia. Bonadío, en una entrevista que se hizo la semana pasada, antes de que se supiera que las querellas se habían bajado del juicio. Claudio Bonadío, en exclusiva, segunda parte.
Bonadio, durante los primeros días todos sabemos lo que pasó con Lucas Menguini Rey, con el cuerpo de Lucas Menguini Rey. Hay quienes lo responsabilizaron a usted por haber hecho mal la búsqueda de ese cuerpo, por haber dado instrucciones para que se deje de buscar. ¿Cómo fue eso? Yo no trabajo de policía. La búsqueda en el tren la tenían que hacer los bomberos. Lo cierto es que las 51 víctimas se producen en el acaballamiento, como llaman los ingenieros, del segundo vagón en el primero. El primero choca contra el paragolpe del final de la estación, del andén, y el segundo se monta casi 7 metros en el primero. Ahí comprimen a la gente y ahí están muchos de los heridos, la totalidad de los heridos graves y los muertos, salvo Lucas. En otro punto del tren donde se produce un acaballamiento mucho menor, de unos 40, 50 centímetros, es entre el tercero y cuarto vagón. Lucas viajaba en el cuarto vagón en lo que se llaman cabinas auxiliares. Las cabinas auxiliares son las cabinas del motorman, que no se usan porque están en el medio de la formación. Del lado de adentro del tren, esas cabinas no pueden ser usadas por los pasajeros porque están tapiadas. Entonces, ¿cómo los pasajeros entran? Cuando los trenes están muy llenos, entran por las ventanillas, que son ventanillas muy chiquitas. Lucas entra por ahí porque era un chico muy menudo, con lo cual podía entrar tranquilo. Y él estaba viajando, sentado en el piso, escuchando música. Y es comprimido por el golpe y muere en el instante. El problema es que los que tenían que buscar en las cabinas auxiliares fueron los policías. Se hicieron 2 recorridos, pero se hicieron recorridos que hicieron la gente de peritos de la policía detallando las cuestiones que veían. Nadie miró ahí adentro. Lo cierto es, sobre todo María Luján Rey, en esos días, una de sus quejas más importantes fue que cada vez que ella iba a hablar con alguien, una autoridad municipal, provincial, nacional, del tema que no lo encontraban a Lucas, es que se tenía que pasar buena parte de la reunión explicando que Lucas estaba arriba del tren. Porque la ninguneaban en términos, bueno, se habrá bajado, bueno, no lo habrá tomado. Lo cierto es que ese viernes, no sé si fue el papá o la mamá de Lucas, lo cierto es que se establece en la provincia una denuncia por desaparición de persona. Y nosotros abrimos el jueves, también por pedido sí del papá y del tío, que en realidad es el abogado de la querella, abrimos un legajo de búsqueda. Una de las cosas que nos plantean en el legajo es esto. Por lo tanto, ordenamos ver los videos de la estación de Paso del Rey. En la estación de Paso del Rey se ve que el tren llega, se intercambian los pasajeros que bajan y suben. Hay un momento ese momento que sobre todo los guardas están mirando que no esté entrando o saliendo nadie, que hasta que cierran las puertas y le dan la indicación. Y Lucas se lo ve que corre y entra en el tren, no por la puerta que la cámara está enfocando, sino a unos metros de la puerta, y hace una contorsión rara. Se ve que la figura, primero mete un pie, después pasa el cuerpo y después mete el otro pie. ¿Sí? La hermana que está viendo dice, ese es Lucas, ese es el buzo de él y que va con la capucha. Efectivamente era Lucas. Y casualmente, ustedes recuerden que por un problema de prolijidad procesal, la custodia del tren yo la estaba otorgando la Metropolitana. La gente del Sarmiento había cerrado con una media sombra todo el tren y había agentes de la Metropolitana a lo largo de todo el tren. La Metropolitana no siente olores cadavéricos, pero casualmente después de que en realidad la gente que estaba viendo la película de la empresa y de la Policía Federal, inmediatamente huelen olores cadavéricos y van a buscar ahí. Y ahí lo encontramos. Recordemos que hay otro juez, ¿no?, que está investigando justamente el hecho de
Sí, la Cámara separó eso y el doctor Lijo procesó a los bomberos del caso por incumplimiento de los deberes. ¿Está conforme con lo que hizo como juez de instrucción de este caso? No. 51 muertos, no puedo estar conforme, la verdad que... ¿Pero qué le faltó? No sé, me gustaría haberlo hecho más rápido, mejor, haber podido darle más contención a la gente. Digo, no, es una cosa, es el caso, para mí este caso fue antes y después, en mi vida personal, antes y después. ¿Por qué? Por lo que le dije antes, esto es un tema en federal, uno no tiene, yo en 20 años de juez federal creo que tengo 3 homicidios y justamente uno de ellos fue el sábado anterior del choque del tren, que fue en un barco que venía de Brasil, uno de los tripulantes mata a 2 tripulantes a cuchillazo. Y tuve uno hace muchos años también, temas en el puerto. Esto no es una cosa habitual. Y esto es muy fuerte. No sé cómo explicarlo. ¿Necesitó de mirada externa, de gente que lo aconsejara ante una situación así? Digo, imagino que en un expediente por corrupción, una estafa, como tienen habitualmente acá, no hace falta mirada externa. Pero en esta, ¿necesitó de gente de afuera que le diera una mano o algo así? No, yo no. O sea, a mí en lo personal no. Lo que sí, un colega que había pasado por una situación similar, me dijo que él lo que había hecho, y es una cosa que a la gente le había dado resultado, es entregar la lista de las víctimas o de los familiares de las víctimas en el Arzobispado de Buenos Aires. Yo en ese momento hablé con el cardenal Bergoglio, le pregunté si era pertinente que yo le mandara la lista, él me dijo obviamente que sí. Yo le mandé la lista y lo que después vi es que al poco tiempo, las pocas semanas, en realidad se hacía la primer misa por las víctimas del tren y obviamente, qué sé yo, uno escucha las declaraciones públicas de los familiares y eso siempre lo valoraron. Está empezando el juicio, hubo algunas críticas muy públicas a lo que fue la instrucción. Me gustaría saber, digamos, cómo las responde, si tiene ganas. Primero, saber por qué tomó la decisión de sobreseer a Córdoba, ¿no? En una primera instancia. Estamos hablando del maquinista. Digo, no respondo críticas, menos cuando son absolutamente infundadas y tendenciosas. Y lo de Córdoba es porque yo lo creí así, creo que ese chico no tiene responsabilidad, lo subieron a un lugar donde nunca debería haber estado. La segunda es en el momento en que decide que el Estado podía ser parte querellante en esta causa. Y eso siempre me pareció, y la polémica se generó ahí, me pareció intrascendente. La jurisprudencia de la Cámara en eso es absolutamente ambivalente. Por ejemplo, en causas de estafas, la Cámara ha aceptado como parte querellante el propio banco que dio mal el préstamo. Acá para que se entienda, sin mucho tecnicismo, el mismo Estado que iba a ser investigado, digamos, como responsable de este desastre. Es que no fueron los, digamos, quien se presentó, no eran los que iban a ser investigados. El Estado tiene distintos organismos, no era la Secretaría de Transporte. ¿Cree que la instrucción, su trabajo, su instrucción es lo suficientemente sólida como para sostenerse en el juicio? Le digo, usted no quiere contestar críticas que dice que son infundadas, pero hubo voces que sonaron muy fuerte por parte de quienes representan a determinadas querellas diciendo esto va a terminar siendo todo nulo. No, hay que saber de derecho para decir eso. Lo dice un abogado. Hay que saber de derecho. Y no hay que tener malas intenciones. Sigan la ruta de la plata. Sigan la ruta de la plata y van a encontrar las intenciones, precisamente. No lo dice en la causa en particular, sino en... ¿De qué estamos hablando ahora? Porque está claro. En la vida en general. No, sí, sigan la ruta de la plata. Acá, en realidad, digamos, más allá de las víctimas y todo, hay reclamos dinerarios.
sigan los reclamos dinerarios. La imagen de la tríada siniestra realmente, digamos, es muy fuerte y me parece que de alguna manera también explica la perversidad de todo el sistema de transporte, no solamente esto que terminó en el desastre de Once. Ahora, por el trabajo que usted vino haciendo y por las decisiones que tomó, ¿usted cree que tanto los empresarios como los funcionarios y los sindicalistas podían prever que una situación de esta magnitud podía darse en algún momento y no les importó? Yo creo que sí. Yo creo que apostaron a que nunca iba a pasar, pero quedaba claro que en realidad, digamos, la situación era una situación de franco deterioro y que iba, es como increyendo. Producto de eso es que en realidad, aun cuando le sacan la administración, la tiene otros empresarios, los accidentes siguieron pasando. El accidente del último que hubo en el propio Andén 2, no fue fatal porque la máquina, en realidad, en lugar de quedar clavada, como quedó clavada el 22 de febrero, saltó el andén. Entonces, el golpe que reciben los otros vagones es absorbido por el desplazamiento del tren. En Once el primer vagón quedó clavado y todo el tren avanzó sobre eso, con un tren lleno. Generó eso. A ver, si usted me dice, ¿se podían representar una situación? No, supongo que no, nadie es tan perverso que piense ese tipo de cosas, pero... Seguían llevándose la plata y apostaron a su buena fortuna o su buena suerte. Y sí, algo de eso. ¿Y qué más podemos agregar en el día que empieza el juicio por el desastre de Once? Habló acá en exclusiva, en Inimputables, primero el fiscal de la causa, Federico Delgado, y recién lo escuchaban a Claudio Bonadío por primera vez en 15, 20 años frente a una cámara de televisión. Nos resta solamente mejorar de acá en adelante. Esto fue Inimputables, ya llega Horacio Mo. Muchas gracias.